Hola y bienvenidos a nuestro estudio bíblico de miércoles, donde estaremos estudiando la nueva serie Avivamiento con nuestro pastor Efraín Ramos y otros hermanos de nuestra comunidad cristiana Fortaleza de Sion en Montería, Colombia. Muy buenas noches, tengan mis amados hermanos, qué alegría poder llegar hasta ustedes nuevamente, esperando que hayan estado disfrutando de la bendición del Señor, de su cuidado, la salud que Él provee, el sustento de cada día. El Señor está con nosotros cada día para guardarnos, para guiarnos en su senda. En esta noche vamos a estar dando inicio a un nuevo tema, un tema que se nos antoja muy interesante, muy llamativo, de pronto resulta agradable para muchos. Es el tema del avivamiento. Vamos a empezar a hablar de avivamiento, y en estos días hemos estado entregando a los hermanos que han ido a la escuela dominical este domingo y que pasó y este que viene también, un folleto del portavoz de la gracia que tiene ese tema, y de hecho sus artículos, sus enseñanzas están muy apoyadas en lo que trae esa revista Avivamiento. Y hoy vamos específicamente a hablar sobre qué significa avivamiento. Y de alguna manera estamos apoyándonos en algunas anotaciones de Horatius Bonar. Este es un pastor presbiteriano escocés y es el autor de tratados, de libros e incluso de himnos. Él vivió entre los años 1808 y 1889. Entonces vamos a tomar mucho de lo que él escribió para compartir en esta noche y otras cosas además de eso. Les invito a que oremos al Señor para que Él nos hable a través de la palabra, que esta enseñanza, esta temática pueda ser de mucha bendición para cada uno. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, oh Señor, con gratitud, reconociéndote a ti como nuestro Dios, el único, el verdadero Dios, creador del universo, Dios eterno, el todopoderoso. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias porque nos has alcanzado. Tu gracia y misericordia ha llegado hasta nosotros. Nos has redimido de nuestra maldad, de nuestro pecado. Nos has salvado a través de Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor. Y nos has dado tu palabra. Señor, permite que tu palabra sea hablándonos, enseñándonos, guiándonos. Queremos, Señor, vivir esa vida a la cual tú nos has llamado. Vivir en tu voluntad, vivir en tu propósito, experimentando esa vida abundante que nos has dado a través de Jesús. Señor, que cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra pueda ser fortalecido y pueda ser desafiado a vivir esa vida como tú quieres que lo hagamos. Muchas gracias, te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a leer un texto en el libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 3, el versículo 2. Habacuc 3:2. Habacuc es uno de los profetas menores, son de esos libros
pequeños que a veces se nos pierden allí en la Biblia. Pero muy importante, muy desafiante este libro, el profeta Habacuc. Dice Habacuc 3:2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Amén. Cuando el profeta Habacuc tuvo el conocimiento de la severidad del juicio de Dios que vendría por el pecado y la indiferencia del pueblo, se llenó de temor. Como si el poder de Dios no se hubiera hecho evidente en mucho tiempo, el profeta ahora pidió al Señor que lo avivara, o que lo resucitara, que le volviera a dar vida, para repetir sus obras poderosas de salvación en favor de su pueblo Israel. Lo que el profeta estaba pidiéndole a Dios era un avivamiento. Aviva tu obra, aviva tu pueblo. Y hoy que damos inicio a este tema tan importante, tan necesario para la iglesia, el tema del avivamiento, debemos empezar tratando de dar respuesta al interrogante: ¿qué es un verdadero avivamiento? Avivamiento es una de las palabras mal interpretadas y mal usadas muchas veces en medio de la iglesia. Quizá al mirar sobre qué es un verdadero avivamiento, ayudaría mucho definir primero lo que no es un avivamiento, lo que no es un verdadero avivamiento. Y podríamos decir, en primer lugar, un avivamiento no es una semana de conferencias. Las iglesias pueden tener muchas reuniones, tener muchos programas, sin tener avivamiento. No se puede programar un avivamiento. No se puede tener un avivamiento en el cronograma de la iglesia. La iglesia sí puede y debe separar tiempos para concentrarse en la búsqueda de Dios. Pero el avivamiento es completamente obra de Dios, programado en el cielo para la iglesia. En segundo lugar, un avivamiento no es tan solo emoción o experiencias emotivas. Aunque el avivamiento puede estar acompañado de emociones, el que el templo de la iglesia esté lleno de gente no necesariamente es evidencia de un avivamiento genuino. El que la gente aplauda, el que la gente levante sus manos, no es necesariamente evidencia de un avivamiento. Incluso que la gente llore cerca del altar no significa necesariamente que haya un verdadero avivamiento. Muchas veces esas experiencias simplemente pueden ser el resultado del remover de las emociones, o pueden darse por sentimientos de culpa acerca de cosas malas que hayan sucedido debido a nuestro pecado, en vez de un verdadero y genuino arrepentimiento por el pecado en sí. Hay una diferencia entre sentirse triste
a causa de los problemas que el pecado ha traído a nuestras vidas y sentirnos arrepentidos de haber pecado contra Dios. En tercer lugar, el verdadero avivamiento tampoco debe confundirse con esfuerzos evangelísticos de la iglesia. Una campaña evangelística no es un avivamiento. Muchas veces hay equivocación en este aspecto. La palabra avivamiento quiere decir avivar o traer de nuevo a la vida. Avivar o traer de nuevo a la vida. En este sentido, se aplica solo a la iglesia de Dios. La gente perdida no puede ser avivada. Ellos necesitan nacer de nuevo y recibir vida espiritual. Entonces, un avivamiento, repito, sucede primero en la iglesia, entre el pueblo cristiano, entre los creyentes. Quiere decir que allí ha habido vida antes, pero esa vida ha comenzado a decaer, a declinar, hasta estar como moribunda, de tal manera que ya algunos hasta pueden decir, está muerta, está acabada, porque no se ve allí señales de vida ni actividad alguna. Avivamiento significa despertar de ese letargo, despertar de ese estado moribundo, estimular la vida, volver a traerla a la superficie, hacerla visible, activa. El avivamiento sucede en ese momento divino cuando Dios llega sobrenaturalmente a la vida de su pueblo para producir resultados espirituales no comunes. Cuando llega el avivamiento, restaura nuestro primer amor para con el Señor Jesús. Cuando llega el avivamiento, trae gozo en nuestro servicio espiritual, en nuestro servicio en la obra. Una llama de gozo que nada puede apagar. El avivamiento nos produce hambre y sed por Dios. Ya no nos sentimos satisfechos con los esfuerzos humanos, con los programas tradicionales o rutinarios. El avivamiento nos lleva a buscar lo que permanece, lo que viene de Dios. Nos mueve a buscar siempre la verdad, aunque duela, y busca respuestas permanentes, no reformas transitorias ni remedios temporales. El avivamiento despierta en el creyente una conciencia más amplia de la presencia de Dios, un nuevo amor hacia Dios, un nuevo repudio profundo hacia el pecado y hambre por la palabra. Los creyentes avivados están ansiosos porque la palabra de Dios actúe en sus vidas diariamente. El avivamiento da como resultado un nuevo compromiso para obedecer cualquier cosa que Dios diga y el sometimiento completo al señorío de Cristo en nuestras vidas.
en un avivamiento nos someteremos sin preguntas, sin dudas, sin reservas. Un profundo amor por el Señor Jesucristo y una fe aumentada y fervor en la oración son marcas del avivamiento. Aquello que hemos venido haciendo por un deber o por una obligación, ahora en el corazón avivado se vuelve un deleite. En vez de tener algo, en vez de tener solo una religión, ahora nos gozamos de una relación íntima y fresca con nuestro Señor. Un avivamiento cambiará nuestros valores y la manera como utilizamos nuestro tiempo. Cambiará nuestra actitud y aún las cosas que consideramos muy importantes. Y por cierto, cambiará nuestra relación con Dios, nuestra relación con su palabra y nuestra relación unos con otros. Seguir con un cristianismo solo externo nunca nos dará satisfacción. Por el contrario, estaremos comprometidos con la personalidad y el Espíritu de Jesús formado en nosotros. No nos conformaremos con menos que tener su carácter, su corazón, su vida formada en nosotros. Pero en una acepción o una definición más común, avivamiento también es el retorno de las multitudes a Dios. Así como la conversión es el retorno del alma a Dios, el avivamiento es una repetición de este mismo proceso espiritual en miles, en multitudes de personas. El avivamiento trae conversiones a gran escala, porque una iglesia en avivamiento impacta todo su entorno. Toda la población alrededor siente el impacto de una iglesia avivada. Una iglesia avivada no se mantiene encerrada, no se mantiene aislada, sino que se extiende e impacta todo su entorno alrededor. Es lo que ocurrió con los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, donde 3,000 personas se convirtieron con la exposición de un solo sermón. Pero es lo que siguió sucediendo también más adelante en ciudades como Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, cuando por la predicación de la palabra por los apóstoles, las multitudes creían y se convertían al Señor. De tal manera que muchos decían, estos discípulos vienen y trastornan los pueblos. Esto es lo que significa avivamiento. No podemos aceptar como verdadero avivamiento o un avivamiento genuino cuando las manifestaciones que se presentan son diferentes de los precedentes bíblicos, o cuando no están acordes con la verdad bíblica. Si un gran movimiento que pretende presentarse como un verdadero avivamiento va acompañado o produce inmoralidad, cuando ese movimiento siembra rebeldía, cuando promueve la lascivia
o cuando son hervideros de hipocresía, entonces no pueden ser aceptados como un avivamiento genuino. Esos movimientos deben ser censurados. Cuando una población está recibiendo el impacto de una iglesia avivada, empieza a experimentar cosas extraordinarias. El nivel de la delincuencia empieza a bajar. Baja la violencia, baja la corrupción, por lo cual las cárceles se van vaciando. También se van vaciando los bares y las cantinas. Mejora el ambiente en los hogares, en las familias. Los malos testimonios y las divisiones en la iglesia van desapareciendo. Los índices de criminalidad en el pueblo van a mejorar de manera ostensible. Hay avivamiento. Esto ha sido así donde quiera que ha habido avivamiento. Las divisiones han desaparecido, los enemigos se han abrazado, han cesado las fiestas con borracheras, con orgías. Más bien las celebraciones de fiestas como bodas, aniversarios, se han convertido en reuniones de alabanza y oración. Ya no se oye con frecuencia de escenas brutales, de violencia, de peleas, de derramamiento de sangre en las fiestas. Miles de borrachos son ahora personas sobrias. Miles de blasfemos han dejado de serlo. Todo el aspecto moral de familia, pueblos y ciudades han cambiado para bien. Multitudes dejan de ser supersticiosas, idólatras, agoreros. Muchos que han practicado las falsas doctrinas han venido a reconocer que Jesucristo es Dios y Señor. Bajo un avivamiento, el Evangelio penetra entre las masas en una manera nunca antes vista en ese lugar. Estos son los resultados que se han presentado donde ha habido avivamientos genuinos. Ciudadanos malos se convierten en buenos. Malos cónyuges se convierten en buenos. Malos hijos se convierten en buenos hijos. Religiosos solo de nombre se han convertido en adoradores, devotos y fervientes. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:20. Cabe resaltar, sin embargo, que los avivamientos siempre van a tener sus contradictores. Habrá algunos no creyentes, habrá los profanos, habrá quienes se oponen, habrá siempre los enemigos. Quienes usan la religión con intereses personales estarán en contra. Los dueños de los bares, de las cantinas estarán en contra. Los amantes de los placeres se opondrán. Aún en medio de un avivamiento permanecerán nubes que tratarán de oscurecer el ambiente. Pero se trata de la obra de Dios, no del hombre ni de Satanás. Dios se levanta en cualquier tiempo, en cualquier instante para realizar una obra digna de sí mismo, una obra gloriosa en la que el instrumento humano pierde relevancia y el Espíritu Santo es el gran, el indiscutible protagonista. Una obra que no puede ser fácilmente derribada, no puede ser denigrada por las burlas, ni vulnerada por las interpretaciones equivocadas.
ni detenida por los creyentes nominales, ni los religiosos de tradición. Es la obra de Dios que se levanta en favor de su pueblo, en favor de la humanidad que tanto lo necesita. Mis hermanos, la iglesia hoy necesita ser avivada. La iglesia que está adormecida, la iglesia que vive en el conformismo, que vive en la rutina, en la tradición, el creyente que vive solo una religiosidad, muchas veces creyentes de apariencia solamente. Se necesita un avivamiento, se necesita recobrar la vida que Dios nos ha dado. La invitación es para que nos unamos a la oración del profeta Habacuc. En sus tiempos el profeta Habacuc veía al pueblo de Dios adormecido, el pueblo de Dios aún en pecado, viviendo en apariencia. Y él oraba: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, en tu ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Debe ser nuestra oración. Y es lo que queremos dejar en esta noche, recordándoles que vamos a seguir tocando el tema, porque se hace necesario en nuestros tiempos experimentar esos tiempos de avivamiento que el Señor está dispuesto a dar a los creyentes, a la iglesia, que transforme, que levante la vida, el entorno, que impacte en medio donde está desarrollada, donde está fundada la iglesia. Que el Señor nos ayude y que la palabra en esta noche siembre inquietud en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros y nos desafíe a buscar ese avivamiento, ese nuevo vivir, ese renacer, ese resucitar. Que vuelva el primer amor, como decía la carta a Éfeso en Apocalipsis, que la iglesia había dejado el primer amor. La iglesia necesita volver al primer amor. Oremos al Señor, que Él sea tocando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra voluntad, para venir, levantarnos y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Nuestro buen Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta noche, bendecirte a ti. Tú eres digno de toda adoración. Eres digno de ser exaltado. Gracias por hablarnos hoy. Tú estás dispuesto a hacer obras grandes en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Tú quieres, Señor, usarnos. Tú quieres, Señor, limpiar estas vasijas para usarlas de manera poderosa. El mundo hoy, Señor, está esperando y necesitando el obrar de tu pueblo, el obrar de tu iglesia.
Ayúdanos, Señor. Que reconocemos muchas veces que hemos estado adormecidos. Que hemos estado, Señor eterno, en total indiferencia, en conformismo. Necesitamos que el fuego de tu Espíritu arda en nuestros corazones. Volvernos a ti, volvernos a tu palabra, volvernos a ti en oración, en búsqueda, buscando esa comunión, esa cercanía, esa intimidad contigo. Mira la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces la condición que cada uno vive. Si hay conformismo, si hay indiferencia, si hay desánimo. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Aviva cada vida, cada hermano. Aviva fortaleza de Sion. Necesitamos nueva vida en ti, Señor. Oh, bendito Dios, gracias por hoy, Señor, desafiarnos a no seguir en ese adormecimiento, sino a levantarnos. Que tu Espíritu obre en nosotros, tomando la palabra que hoy nos das. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que esta palabra quede muy sembrada, colocada como un sello en nuestra mente, en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo nos ayude a levantarnos a esa vida que Él quiere que vivamos. Que Dios les bendiga a todos, que nos dé una buena noche de descanso, con la paz, el cuidado, la protección que viene de Él. Que Dios les bendiga.